Bueno, buenas noches. Hoy nos encontramos nuevamente en el curso de pediatría para enfermería. En este momento estamos transitando el curso en la unidad número 3. Sería la última clase de la unidad 3. Ya la semana que viene arrancamos con la primera clase de la unidad 4. Recordemos que son 5 unidades, es decir, que nos queda muy poco tiempo para terminar el curso. Una vez terminado el curso, tenemos 15 días como para que se preparen, para que puedan estudiar, y estaríamos rindiendo en ese momento la última etapa, el último examen, que sería el final integrador. De todos modos, en estos días voy a estar compartiendo el examen de la unidad 2 que me quedó pendiente, y este examen que sería el de la unidad 3. Así que bueno, vamos a avanzar con esta clase del día de hoy, que está siendo grabada, ¿sí? El tema de lo que vamos a hablar es de la desconexión de la ventilación mecánica en pacientes pediátricos. Bien, la desconexión de la ventilación mecánica es un proceso delicado, sobre todo en el paciente pediátrico. Requiere muchos cuidados, ¿sí?, minuciosos. El paciente adulto también, pero el paciente pediátrico implica un trabajo mucho más arduo, donde hay situaciones de estrés mayores que las del paciente adulto, ¿sí? Y imaginemos que el paciente pediátrico, de estar sedado, de estar entubado, tiene que pasar a una situación donde va a recuperar su respiración habitual, fisiológica, y requiere de explicarle procedimientos, explicarle cosas, muchas cuestiones donde vamos a tener que estar trabajando con el niño, para con el niño, y también en un ambiente donde está la familia, donde la familia es partícipe de forma activa ante los requerimientos del niño, ¿sí? Bien, desconexión de la ventilación mecánica y destete. El proceso de destete es gradual. La retirada de la ventilación mecánica permite que el paciente pueda volver a respirar por sus propios medios. Tiene que haber una evaluación previa antes de comenzar el destete. Hay que valorar la función respiratoria y la integridad del parénquima pulmonar, aparte de los músculos inspiratorios, si están aptos para realizar una respiración fisiológica, es decir, por sus propios medios. Hay una secuencia metódica que se debe seguir, ¿no? Respiración espontánea, ¿sí?, que estuvo en T, CPAP y soporte ventilatorio parcial. Causas frecuentes de fallo en el destete: inicio sin cumplir criterios. El destete se inicia sin que el paciente cumpla los criterios. O sea, hay criterios, hay condiciones que el paciente tiene que cumplir para que se pueda realizar el destete. No es para cualquier paciente, tiene que estar, bueno, lúcido, tiene que haberse comprobado el parénquima respiratorio, los músculos ventilatorios que estén adecuados en cuanto a fuerza de contractibilidad, que haya resuelto el estado agudo, el proceso agudo de la enfermedad, que se haya resuelto el proceso agudo de enfermedad que ha llevado al paciente a estar en asistencia respiratoria mecánica. Entonces, es importante que se cumpla eso para poder iniciar el proceso de destete del paciente. Otras causas de frecuentes de fallo en el destete es hipoxemia y fatiga muscular. La fatiga de los músculos respiratorios y la hipoxemia pueden conducir al fracaso del destete y la necesidad de volver a la ventilación mecánica. Por eso es un proceso que se debe hacer paso a paso, sin apuros, y evitar estas complicaciones, porque es un estrés muy grande que se genera tanto en el paciente, familiares
e incluso el personal sanitario que está abocado a esta labor. Bien, situaciones fundamentales en el fallo del destete, fracaso en la desconexión, reintubación y ventilación mecánica prolongada. Bien, fracaso, vamos a ir viendo cada uno, ¿no? Fracaso en la desconexión, suspensión del destete. La suspensión anticipada del ensayo de respiración espontánea ocurre cuando aparecen criterios que indican la necesidad de volver a la ventilación mecánica, es decir, se está realizando el procedimiento de destete, todo lo que ello conlleva, pero llega un punto donde notamos o nos damos cuenta que el paciente empieza a empeorar su estado respiratorio, con una mala mecánica ventilatoria, con utilización de músculos accesorios, posibilidad de que éste se agote. En ese caso, se suspende el destete y se vuelve a la asistencia respiratoria mecánica. Criterios de interrupción. Existen diversos criterios que pueden llevar a la interrupción del destete, como la aparición de fatiga muscular e inestabilidad hemodinámica. Habíamos nombrado, sí, anteriormente, en el punto anterior, lo de la aparición de fatiga muscular y la inestabilidad hemodinámica también. Necesidad de volver a la ventilación mecánica. Cuando se suspende el destete, es necesario volver a la ventilación mecánica para asegurar una adecuada oxigenación y ventilación. Ahí, bueno, en ese caso aparece esta situación que es la reintubación del paciente. Necesidad de ventilación mecánica. Si pasadas 36 horas de extubación, es necesario iniciar un nuevo episodio de ventilación mecánica. Ahí se tiene que volver a reintubar al paciente por cuestiones que no llega a suplir las necesidades de oxigenación, por, bueno, utilización de mala mecánica ventilatoria y, bueno, algunas otras cuestiones. Proceso de reintubación, el paciente requiere ser intubado para restablecer el soporte ventilatorio y asegurar una adecuada oxigenación y ventilación. Bien, ventilación mecánica prolongada, imposibilita el destete, en casos, ¿no?, que tiene una ventilación mecánica de mucho tiempo, ahí se da porque hay una poca posibilidad de que se produzca un destete, ¿sí? Un periodo mayor a 30 días de ventilación mecánica impide que el paciente sea desconectado. Hay mayores dificultades, no es que es imposible desconectar, realizar el destete en uno de estos pacientes con más de 30 días de ventilación mecánica, pero se produce lo que se llama un acostumbramiento a la ventilación mecánica, ¿sí? Hay patologías en las que al estar entubados mucho tiempo, por algunos problemas fisiológicos de salud, es imposible el destete del paciente. Hay incluso criterios donde ante una parada cardiorrespiratoria no se debiera intubar al paciente porque va a requerir un sufrimiento durante mucho tiempo, en realidad de por vida sería. Por eso en esos casos no se debiera intubar al paciente. Retos del equipo médico. El manejo de pacientes con ventilación mecánica prolongada presenta un desafío importante para el equipo de salud. Condiciones básicas para iniciar el destete, ¿no? Tenemos condiciones generales, por un lado, y por el otro lado, condiciones respiratorias. Bueno, empecemos con las generales, ¿no? Curación o mejoría evidente de la causa, es lo que habíamos dicho, ¿no? En un momento el estado agudo del paciente revierte, bueno, ahí tenemos la posibilidad de iniciar el proceso de destete. Estabilidad, tiene que haber estabilidad hemodinámica y cardiovascular, ausencia de sepsis y temperatura corporal adecuada, estado nutricional aceptable, equilibrio ácido-base corregido.
Ya habíamos tenido la clase de estado ácido-base, si mal no recuerdo, en el curso de terapia intensiva. Si no lo compartí, después me avisan y se los comparto acá el video, al menos. Condiciones respiratorias. Centro respiratorio íntegro. Tiene que estar un centro respiratorio íntegro porque es quien regula la respiración, ¿sí? Parénquima pulmonar, también en condiciones adecuadas, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Capacidad pulmonar adecuada, valoración de la fuerza diafragmática, comprobada mediante kinesiología. O sea, kinesiología quien se ocupa de corroborar la fuerza diafragmática adecuada, que sea adecuada. Criterios de interrupción de la progresión del destete. Tenemos criterios gasométricos, hemodinámicos, neurológicos y respiratorios. Gasométricos, parámetros sanguíneos que indican la necesidad de volver a la ventilación mecánica. O sea, esto estamos hablando de criterios de interrupción de la progresión del destete. Es decir, se inicia el proceso de destete, pero hay criterios que nos indican que no se puede hacer el destete, hay que volver a la ventilación mecánica. Entre ellos, criterios gasométricos, ¿no? Por la gasometría arterial. Criterios hemodinámicos, signos vitales que muestran inestabilidad cardiovascular durante el proceso de destete. Criterios neurológicos, es evaluación del estado neurológico del paciente durante el destete. Si hay una alteración del estado neurológico, hay que interrumpir el destete, porque no se está oxigenando adecuadamente. La falta de oxigenación adecuada produce alteraciones neurológicas que indicarían que se tiene que suspender este proceso. Criterios respiratorios, parámetros respiratorios, que indican la necesidad de reiniciar la ventilación mecánica. Después, bueno, acá un poco los criterios, ahora vamos a ir hablando de cada uno, ¿no? Los criterios gasométricos, saturación menor del 90%, pH arterial menor de 730, que esto indicaría aumento de la acidez en la sangre, indicando equilibrio ácido-base. Aumento de la presión arterial de dióxido de carbono, mayor a 15 milímetros de mercurio. La elevación de los niveles de dióxido de carbono en la sangre señalan dificultades respiratorias. Aumento del dióxido de carbono, ¿no? Por retención, justamente. No hay una buena mecánica ventilatoria, el dióxido de carbono se retiene, aumenta en más de 15 milímetros de mercurio, eso estaría indicando dificultad respiratoria, ¿sí? Aparte de esto, acidifica, sobre que el pH estaba bajo, indicando acidez, y se acidifica, el dióxido de carbono aumenta en sangre, estaríamos hablando de acidosis respiratoria. Eso también lo tendrían que ver en la otra videoclase, que si no se los compartí, me piden y se los comparto. Bueno, después están los criterios hemodinámicos, aumento de la presión sistólica, más de 20 milímetros de mercurio sobre la basal, es decir, sobre la que tiene el paciente habitualmente, incremento de la frecuencia cardíaca por encima de 110 latidos por minuto, incremento de la frecuencia de 25 de más de 25 latidos minutos, de la frecuencia cardíaca más de 25 arriba, y así tenía 110, 135 y así. Signos clínicos de mala perfusión periférica también, como extremidades frías, cianóticas, ¿sí? Otro criterio como el shock también, ¿sí? Distintos tipos de shock. Criterios neurológicos, ya habíamos dicho algo, pero bueno, tienen que ver con la disminución de la conciencia. Cuando el paciente presenta un nivel de conciencia disminuido, es una señal de que el destete y la ventilación mecánica pueden estar comprometidos. Agitación no controlable, la agitación excesiva e incontrolable del paciente también es un indicador del que el proceso de destete debe detenerse o reevaluarse. Esto es porque está incontenible algo así el paciente o está muy agitado desde lo neurológico. ¿Por qué? Porque está fallando la oxigenación, está faltando oxígeno, eso hace que el paciente se vuelva incontrolable. Espero no estar yendo muy rápido, porque como estoy solo y es una clase grabada,
quizás estoy yendo un poco rápido. De todos modos, después van a tener el material bibliográfico, el PowerPoint, y cualquier duda me pueden preguntar, no hay problema, ¿sí? Saben que están todas las vías de comunicación a disposición de ustedes. Bien, criterios respiratorios, frecuencia respiratoria elevada, mayor de 35 respiraciones por minuto, asincronía tóraco-abdominal, que es una asincronía, ¿no? Falta de sincronía o sincronización entre pulmón y el abdomen, ¿sí? Los pulmones y abdomen, la caja torácica, mejor dicho. Signos del trabajo respiratorio excesivo, signos clínicos excesivos de trabajo respiratorio, tiraje, uso de músculos accesorios. Bien, causas de fallo en el destete, puede ser fallo respiratorio, hipoxemia, fallo ventilatorio, hipercapnia y dependencia psicológica. Esto sobre todo sucede la dependencia psicológica, un poco lo que veníamos diciendo de los pacientes que están mucho tiempo con asistencia respiratoria mecánica. Se produce lo que se llama dependencia psicológica. Bueno, fallo respiratorio, hipoxemia, incapacidad del paciente para mantener una adecuada oxigenación sanguínea sin soporte ventilatorio. Fallo ventilatorio, hipercapnia, que es la acumulación de dióxido de carbono en sangre debido a una ventilación insuficiente. Ahí, bueno, se produce lo que es la retención de dióxido de carbono, aumentando por encima de los valores normales. Recordemos que los valores normales de dióxido de carbono es entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Superior a esto, estaríamos hablando de hipercapnia. Y bueno, la dependencia psicológica, temor o ansiedad del paciente a ser desconectado al respirar. Del respirador, perdón. Fallo respiratorio, hipoxemia, aumento de la insuficiencia respiratoria aguda, PO2, fracción inspiratoria de oxígeno inadecuada, aparición de una complicación, que puede ser un fallo ventricular, broncoespasmo, estridores, alguna otra complicación que pueda llegar a producirse. Fallo ventilatorio, hipercapnia, insuficiente estímulo central, lesión del nervio frénico, que afecta la contracción del diafragma. Este nervio conecta al diafragma y si hay una lesión en el nervio frénico se produce un problema respiratorio. Claudicación de los músculos respiratorios por fatiga, debilidad de estos músculos que intervienen en la respiración. Acá está la dependencia psicológica, ¿no? Hay una dependencia psicológica por estar mucho tiempo con asistencia respiratoria mecánica. O también lo que dice acá, episodios anteriores de extubación traumáticos, donde se ha extubado el paciente y ha habido algún trauma en cuanto a tener que volver a la ventilación mecánica, que se fatigue, que se agite, que no logre extubar si se tenga que volver a reintubar, o que se extube, perdón, y se tenga que volver a reintubar. Todo eso produce alguna alteración psicológica en el paciente. Entonces, se niega a ser extubado porque tiene miedo. Fisiología de la respiración en niños. Bueno, algunos puntos a considerar. Diferencias anatómicas, función respiratoria y sensibilidad al dióxido de carbono. Diferencias anatómicas. Los pulmones y las vías respiratorias de los niños son proporcionalmente más pequeñas y más delicados que los de los adultos. Función respiratoria. Los niños tienen una mayor demanda metabólica y una capacidad pulmonar reducida en comparación al adulto. Sensibilidad del dióxido de carbono. Los niños tienen una mayor sensibilidad a los cambios en los niveles de dióxido de carbono. Esto influye en el control de la respiración.
criterios de elegibilidad para la desconexión. Tenemos 3 tipos de criterios: clínicos, radiológicos y de laboratorio. Clínicos, estabilidad hemodinámica, o sea, el paciente tiene que tener estabilidad hemodinámica, parámetros ventilatorios adecuados y ningún tipo de infección. Después, respecto de los radiológicos, radiografía de tórax, sin hallazgos significativos que contraindiquen la desconexión, y laboratorio, gases arteriales, electrolitos y biomarcadores dentro de rangos aceptables. Evaluación previa a la desconexión, o sea, antes de desconectar al paciente, hay que hacer una evaluación, ¿no? Tiene que valorarse la clínica del paciente, signos vitales, patrones respiratorios, respiración espontánea, hay que hacer pruebas funcionales, como prueba de fuerza, ventilación para determinar la capacidad del paciente también, y análisis de laboratorio que entrarían los gases en sangre, ¿sí? Electrolitos, biomarcadores. Proceso de desconexión, paso a paso. Hay que realizar una disminución gradual, reducir los parámetros de la ventilación, ¿no? Si tenía determinados parámetros, dentro de la asistencia respiratoria mecánica, hay que reducirlos previamente a la desconexión. Pero hacer pruebas si respira espontáneamente, ¿no? Retirar el respirador, ponerlo en tubo en T, ver si hace respiraciones espontáneas. Una vez hace las respiraciones espontáneas, hay que ir evaluando a ver qué resultados se obtienen, ¿sí? Si puedes respirar por sus propios medios, si realiza a través de las respiraciones, logra una saturación dentro de los parámetros normales. Y la última etapa es la desconexión final. Ahí sí se retira el soporte ventilatorio, y bueno, una vez que el paciente demuestre la capacidad de mantener la respiración por sí solo, ahí bueno, se termina de desconectar el paciente. Igual siempre se lo sigue observando, ¿sí? Y valorando. Bien, monitorización durante, después de la desconexión, lo que decíamos que se sigue valorando. Signos vitales, monitorizar estrechamente los signos vitales del paciente. Función respiratoria, evaluar los patrones respiratorios y la oxigenación del paciente. Registro de datos, hay que documentar, escribir todo lo que se realice, qué resultados obtuvo, si fue positivo, negativo, si logró desconectarse adecuadamente. Intervención rápida, hay que estar preparados también, en el caso de que se tenga que volver a conectar al paciente. Hay que actuar de forma rápida. Bien, manejo de complicaciones, insuficiencia respiratoria, vigilar y corregir rápidamente alteraciones de la oxigenación y ventilación, inestabilidad hemodinámica, mantener un monitoreo estrecho todo el tiempo, ¿no? Soporte cardiovascular según se requiera. Agitación y ansiedad, proporcionar sedación y analgesia adecuadas para facilitar el proceso de desconexión. Y bueno, telectasias y neumonía, implementar medidas preventivas terapéuticas para evitar complicaciones respiratorias. Bien, respecto, bueno, ahora las conclusiones, ¿no? La desconexión de la ventilación mecánica en pacientes pediátricos debe requerir un enfoque multidisciplinario. No es solo enfermería quien actúa acá, está el médico, está la enfermería, está el kinesiólogo, ¿sí? Hay distintos actores y debemos trabajar en conjunto, ¿sí? En forma interdisciplinaria. Bueno, muchas gracias. Ahí dejo de compartir. Y bueno, hasta acá no estoy con la cámara con una dificultad, así que no me van a ver, pero sí me habrán escuchado. Así que bueno, hoy no nos pudimos encontrar así en vivo y en directo a través del Zoom.
pero bueno, por lo menos les va a quedar la clase grabada. Yo no sé si hoy o bueno, mañana la estaré subiendo. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo encuentro. De todos modos, quedan los canales de comunicación abiertos todo el tiempo. Saludos.